Sí. Buenas tardes, de nuevo. En esta ocasión, la charla va a intentar hacer una condensación de todos los aspectos que hemos tratado durante el taller y también intentar abrir camino de lo que puede ser la investigación en el futuro. Es arriesgado hablar de investigación, sobre todo cuando estamos intentando adivinar qué puede ocurrir en los sistemas educativos en los próximos años. Hablo de educación, aunque podría ser también válido para otros contextos, para otros ambientes, pero fundamentalmente de educación. No obstante, basándome en distintos parámetros acontecidos en los últimos tiempos, de líneas de investigación, aportaciones en congresos internacionales, intentaré llevar a cabo una serie de reflexiones que nos pueden permitir pensar hacia dónde va la investigación educativa en el futuro. Empiezo esta charla con una reflexión que anteriormente vimos también en el taller sobre pensamientos de Miguel de Cervantes. Él decía que has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Es decir, el punto de partida de cualquier investigador o de cualquier equipo de investigación debe de ser el contexto en el que está. Conocerse bien, saber cuáles son las potencialidades que se tienen para intentar profundizar y mejorar ese contexto. Es decir, si no conocemos bien cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, difícilmente podemos avanzar. Esa sería un poco la idea que ya viene recogida en el Quijote. Voy a hacer una breve reflexión sobre lo que sería la postura más, digamos, global, la posición más extendida de la educación últimamente en distintos países, especialmente con la vista puesta en Europa, pero también aquí en Latinoamérica, basándome en los 4 grandes pilares de Jacques Delors, en un informe ya clásico del año 96, en el que hablaba de aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a hacer. Sobre esos 4 grandes pilares puede desembocar pues una serie de posturas diversas que hay en distintos ambientes educativos, en distintos contextos, quizás unas más hacia el aprender a conocer, otras más hacia el aprender a hacer, otras más hacia la convivencia. Pero claro, unirlas las 4 sería el concepto ideal de educación. Si ponemos la vista en esas 4 opciones, tenemos al mismo tiempo distintas líneas de investigación. Es decir, en el aprender a conocer, búsqueda de información, selección, lo hemos visto cuando hablábamos de cuando voy a investigar, necesito conocer todo lo que hay investigado, todo lo que hay publicado para saber hacia dónde ir, porque si no, al final estoy investigando algo que probablemente ya fue investigado. Un segundo bloque sería el aprender a hacer. Para mí, dentro del aprender a hacer, se situarían los problemas de la resolución de problemas. Es decir, si vamos al mundo de las competencias, la teoría pasa a un segundo plano y vamos más hacia lo que es resolver situaciones cotidianas. Es mucho más potente para el acto educativo que el niño resuelva problemas que se encuentra y aplique los conocimientos. Es decir, competencias para ser un buen ciudadano, podríamos decir. Además de el aprender a conocer y aprender a hacer, tendríamos el aprender a ser. Ese compromiso que tenemos como ciudadanos de responsabilidad, de tolerancia, de respeto, de hacer algo por los demás, que a veces vivimos en un mundo excesivamente aislado, donde vemos que le ocurren cosas al compañero y no le ayudamos. Esos son valores que hay que transmitir en la educación. Y por último, el aprender a convivir.
¿Dónde vendría para mí un elemento fundamental en la educación actual, que es el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, que en muchas ocasiones pasa a un plano secundario? Trabajo cooperativo, que nos lo encontramos en el mundo de la empresa, nos lo encontramos en cualquier sector. Es decir, si el equipo no trabaja, si todos no se sienten parte del equipo, difícilmente puede funcionar esa empresa o esa institución. Por lo tanto, sobre estos 4 grandes pilares gravita la investigación del hoy y del futuro. Claro, lo que antes tenía sentido, hoy en día ya no tiene. Es decir, tenemos que mirar hacia el objeto de la investigación, que es el niño. El niño de hoy en día no tiene nada que ver con el niño de hace 30 años o 40 años. A veces se nos olvida a los docentes, porque la forma de vivir, la forma de crecer, la forma de adquirir conocimiento varía mucho. Se han hecho estudios que muestran que muchos niños aprenden más fuera de la escuela que en la escuela, y eso es triste, por lo que aprenden de los medios de comunicación, por lo que aprenden de la televisión, de los amigos, etcétera. Por lo tanto, el modelo de educación cambió. Nos encontramos, por otra parte, una emergencia mundial en cuanto a lo que son las competencias. O sea, es un campo de investigación emergente. Más formar alumnos competentes en, que no darle la teoría para que la apliquen a la práctica. Entonces, en ese campo emergente de las competencias encontramos, por una parte, lo que son las habilidades para la vida personal y profesional. Habilidades para ser un ciudadano normal, es decir, que si yo voy a comprar a un supermercado, sepa que no me están engañando, que han aplicado bien el IVA, que el porcentaje es el adecuado, que hacer las reglas necesarias, matemáticas, para saber si lo que estoy comprando es lo que quería comprar. Y si no es así, dirigirme a la persona que está allí con educación y hacerle ver que se equivocó. Es decir, son competencias necesarias. Y en la escuela hasta ahora no se estaba educando precisamente en este tema. El aprendizaje y la innovación. Es decir, al mismo tiempo que estamos enseñando, los niños están aprendiendo de una forma tradicional, una forma innovadora. Va a depender de nosotros. Es decir, vamos a hacer descansar la posición no tanto en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Es decir, el modelo no va hacia lo que el docente es capaz de enseñar, sino hacia lo que el niño es capaz, o el discente es capaz de aprender. Por lo tanto, más que enseñar, es aprender, y de una forma innovadora. El manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, que lo veremos después, es fundamental, puesto que si algo define nuestra sociedad y la del futuro es el uso de las tecnologías. Si no dominamos las tecnologías, nos estamos quedando atrás en muchos aspectos. Si el niño no tiene el acceso a Internet, el acceso a información, no se puede comunicar, va a perder amistades, va a perder posibilidades de aprendizaje, etcétera. Por lo tanto, la competencia digital es fundamental. Y la última de las grandes competencias es la resolución de problemas. Hay muchas más, yo estoy haciendo una síntesis. Ya lo comentaba anteriormente. Saber resolver problemas significa tener capacidades para dar respuesta a lo que está aconteciendo en la vida cotidiana. ¿O es que acaso, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, no estamos resolviendo problemas de todo tipo? ¿Nos han enseñado a resolver problemas o lo hemos aprendido por nuestra cuenta? Probablemente muchos sean adquiridos a base de práctica, ensayo-error. Pero ¿por qué no en la escuela o en la institución educativa? Da igual, primaria, también puede ser secundaria o universidad, no formamos a nuestros alumnos para resolver problemas. Y lo hacemos expertos en resolución de problemas. O cuando ellos vayan al mundo laboral en una empresa, no le van a pedir que tengan capacidad para resolver problemas. Pues yo contrato a un trabajador y al primer problema me está preguntando qué hago, al día siguiente lo despido. Necesitamos trabajadores con capacidad para resolver problemas. Entonces tenemos ahí otra línea interesante de investigación. Como eje central, pues serían todas las materias nuevas que se están empezando a incorporar al currículum. Ya no son las matemáticas, la lengua, sino que puede ser materias como búsqueda de información,
como redacción, como presentación de trabajo, etcétera. Eso pueden ser también nuevas materias en el futuro. No podemos quedarnos estancados en las materias tradicionales. Los sistemas educativos dan respuesta, cada uno de una forma distinta, a este tipo de argumentos. Por una parte, los nuevos estándares de resultados de aprendizaje que vaya en la legislación educativa. Por otra parte, el nuevo diseño del currículum, que varía de unos países a otros. Los entornos de aprendizaje, que no sea exclusivamente el aula, sino que haya unas plataformas tipo Moodle y demás para que los niños continúen. Cuando digo niños, no me refiero exclusivamente a lo que sería primaria, el alumno. El alumno continúe su estudio y luego estaría la parte de desarrollo profesional, que no podemos dejarla para el final de la etapa educativa. Con esta idea configuraríamos pues un nuevo modelo de alumno que gravitaría sobre 4 grandes bloques, lo que sería el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, un alumno con unas grandes capacidades hacia la multimedia, hacia la imagen, el sonido y demás, que es lo que domina preferentemente la sociedad actual, esa capacidad que tiene para procesar toda la información y hacerla útil, y por último, un alumno con gran capacidad para aprender, para asomarse al mundo y aprender, captar información. Con esa idea, yo argumento el hecho de que para que haya realmente cambio en la educación, tiene que haber investigación. El cambio viene de la investigación. Yo puedo hacer ensayos, pero si investigo sobre lo que voy haciendo, voy a ir dando pasos más seguros y voy a ofrecerle al sistema educativo pautas de trabajo mucho más eficaces y mucho más útiles. Bien, tomo como referencia el libro que ya conocemos, o que conocéis, puesto que ahí está toda una teoría sobre la investigación, partiendo de lo básico, pero que se puede llegar a grandes proyectos, y no se trata simplemente de una investigación básica, sino una investigación que puede ser tanto básica como aplicada y que tiene a su vez elementos, digamos, significativos, elementos de gran profundidad. Lo que ocurre es que es un solo manual, es decir, esto habría que completarlo con otros manuales, evidentemente. Vamos a hablar muy brevemente de los elementos básicos de la investigación educativa que en el taller hemos ido desgranando uno a uno. Aquí lo vamos a ver de forma muy rápida. Él también va a servir de repaso. Hablamos primero de lo que sería el concepto de investigación educativa. Es decir, ¿qué es investigar? ¿Qué significa investigar? Significa poner en marcha una serie de métodos, procedimientos y técnicas para dar respuesta a unas situaciones que se están creando en los contextos donde estamos interviniendo. Es decir, ofrecer respuestas reales a aquellas necesidades que hay en educación. Y explicarlo de una forma que sea comprensible y sobre todo creíble. Pues yo puedo llevar a cabo tareas, pero luego no puedo demostrar que esas tareas funcionan. Yo digo, están ahí, pero si las investigo y las demuestro, evidentemente es mucho más fiable que aquello que yo digo que si hago tal tarea puede resolver tal problema. Es decir, investigar significa pues dar unas pautas creíbles de lo que yo hago, estoy llevando a cabo una actividad que funciona y que da unos resultados positivos. Eso sería el concepto clave de la investigación educativa. De ahí vendría el desarrollo de una metodología y el desarrollo de unos métodos. Es decir, tengo claro lo que quiero investigar, pongo en marcha un modelo metodológico y a partir de ahí elijo el método que me va a servir para dar respuesta a esos problemas. Bien, el proceso investigador sería la siguiente fase, es decir, definir bien todas las etapas por las que voy a ir pasando para culminar con unas conclusiones que sean acordes a lo que es el objetivo de la investigación y la finalidad de la misma, es decir, dar respuesta al problema. Esta secuencia puede modelarse, puede adaptarse en función de las características de cada investigador. Es decir, no es que sea un modelo definitivamente estable y que tengamos que llevarlo a cabo de forma rigurosa, ni mucho menos. Es decir, cada uno lo va a adaptar en función de su investigación y puede irle dando matices concretos. Bueno, pues
partimos del tema, evidentemente, después se define el problema, se hace la revisión bibliográfica, se concreta el problema en las preguntas, pero yo puedo volver a traer la revisión bibliográfica y puedo hacer algún tipo de modificación de ese esquema. Básicamente es una secuencia lógica desde que yo pienso que puedo investigar hasta exponer los resultados y hacer algún tipo de conclusión o generalizaciones. El inicio de la investigación. ¿Cuál sería el comienzo? Es decir, yo soy un docente que estoy trabajando en un contexto concreto, puede ser universidad, puede ser enseñanza secundaria, o soy simplemente un trabajador de una institución, del tipo que sea. ¿Cómo inicio el proyecto? Bueno, pues puede venir o puede surgir de diversas ópticas. Podría ser una idea que se nos ocurra en un momento determinado. A veces las ideas pueden ser potentes o pueden ser tonterías. Luego veremos si esa idea puede llevar a algún sitio o no. También puede ser, de alguna forma, la curiosidad que yo sienta hacia algo. Una curiosidad hacia una temática que me apasiona. No sé, ahora se ha puesto muy de moda la inteligencia emocional, la educación emocional. Bueno, pues, siento curiosidad, voy a investigar. Puede ser también. O puede ser una necesidad, que en mi contexto de gama de trabajo, pues entre todos veamos que es necesario investigar porque hay poco escrito, hay poco confirmado, son supuestos, son ideas, pero conclusiones claras no tengo. También puede ser una reflexión personal, que yo hace muchas lecturas, se me ocurra, piense que aquí hay una posibilidad de investigación interesante. Una creencia hacia algo. Es decir, yo creo que si llevo a cabo este tipo de programa o este tipo de tarea, voy a conseguir mejores resultados que si llevo el otro. Es otra posibilidad. Y como último, estaría la experiencia. Es decir, ya soy un docente experimentado en esta temática y creo que podría mejorar el contexto donde estoy trabajando si aplico aquello que ya llevo durante años ensayando. Pero ahora quiero hacerlo de forma clara, que muestre de forma evidente que se pueden conseguir resultados. O sea, más o menos, esto sería un poco las posibilidades que tenemos. Una vez que demos ese paso, entraremos ya en la elección del tema. La elección del tema, que sería el punto de partida. Es decir, cada uno tiene una disciplina. Dentro de educación hay quien está más en la dificultad de aprendizaje, quien está más en cuestiones de socialización, quien está más en cuestiones de motivación, o más en el ámbito de la salud, o en el deporte, el juego, las relaciones entre personas, la relación con la familia. Hay muchísimas posibilidades, lo que esté en otros contextos que no sea el educativo, el mundo empresarial, el trabajo en equipo dentro de la empresa, la relación con el cliente, es decir, hay muchísimas posibilidades. Eso, el tema es lo principal, que seguro que todo el mundo tiene el tema claro, porque todos trabajamos, digamos, en algo concreto. Pero después del tema, vendría a poner el título que es un título, digamos, orientativo. No puedo tener ya el título claro de la investigación. Pero el título me va a guiar. Un título corto, de un máximo de 19 palabras aproximadamente. No puedo meter en el título todo, porque entonces ya no sería el título, sería casi un resumen. No puede ser. Aunque algunos trabajos de investigación tienen unos títulos larguísimos. Una vez que pongo el título provisional, paso a formular el problema. El problema puede ser algo que esté sin resolución, porque si ya está resuelto, ¿para qué voy a investigarlo? Y, claro, ¿y cómo sé yo si está resuelto? Tendré que ir a la búsqueda bibliográfica. Tendré que comprobar si efectivamente ese problema ya alguien lo planteó y lo resolvió. O lo resolvió parcialmente, o lo resolvió pero le quedaron algunas cuestiones ahí que le hubiera gustado hacer pero no hizo. Depende. Y además puede ser un problema
que venga de las lecturas, del ámbito teórico, o venga de una necesidad del contexto donde estoy trabajando. ¿Teórico o práctico? Bien, una vez que el problema está planteado, formulo las preguntas. O sea, el problema, que es general, lo divido en fragmentos para hacerlo más investigable, para yo aclararme la idea y saber hacia dónde dirigir los pasos. Se pueden formular preguntas de distinto tipo, preguntas más de indagación, de descripción, de exploración, etcétera. Procurar siempre que haya una diversidad de preguntas que me lleven a hacer distintas tareas y pensar que el abanico de preguntas sumado debe dar respuesta de alguna forma al problema. Es decir, el problema, que es una pregunta, se divide en una serie de preguntas de investigación. Después del problema vendrían los objetivos. Tenemos un objetivo general, un solo objetivo general y varios objetivos específicos que pueden ir en consonancia con las preguntas de investigación. Y también deben ser objetivos bien redactados, en infinitivo, que no den lugar a dudas, objetivos específicos, no pueden abarcar muchas cosas al mismo tiempo. Es preferible, si el objetivo es muy amplio, dividirlo en otros objetivos específicos. Todo esto, bien hecho, me aclara a mí la idea de lo que quiero hacer, porque cuando queremos iniciar un proyecto, sé más o menos lo que quiero, pero no tengo claro exactamente qué hacer en cada momento. Entonces tengo que organizarme. Si yo planifico bien las preguntas y planifico bien los objetivos específicos, me voy abriendo mejor el camino. A continuación, plantearía las hipótesis, que no todas las investigaciones tienen hipótesis, no todas, pero al menos una hipótesis explicativa se podría plantear, dando de alguna forma respuesta a lo que yo pienso que va a ocurrir. Estoy llevando a cabo esta investigación porque va a pasar aquello o lo otro. Pero la hipótesis también me aclara a mí qué puedo conseguir. Creo que puedo conseguir esto, esto y esto, 3 hipótesis. O creo que solamente voy a conseguir una cosa, pues una sola hipótesis. La explico bien y listo. Pero a mí me aclara mucho. Hay varias formas de plantear la hipótesis, puede ser más de tipo de implicación. Si hago esto, va a ocurrir aquello. O en forma de matemática. Si mejora la motivación del alumno, mejorará las notas académicas finales, tal. O no mejorará. Hay una hipótesis nula y varias hipótesis, digamos, afirmativas. Ya va a depender del método que utilicemos. Después de la hipótesis, vendrían las variables. Las variables conviene al menos categorizarlas bien, para ver qué variables están a nuestro alcance y qué variables no. O sea, qué atributos tienen esos sujetos que están a nuestro alcance y qué atributos no tienen, o tienen que yo no puedo de alguna forma abarcar porque se me escapan. Las variables suponen de alguna forma tener unas categorías definidas para ver exactamente qué es lo que yo voy a investigar. Es decir, me sirven también para definir bien la investigación. Se pueden clasificar de distintas formas, tampoco es cuestión aquí de ahora revisarlas, solamente comentarlas. Pueden ser de un punto de vista cualitativo, cuantitativo, también pueden ser independientes, dependientes, control, interviniente y moderador, según el método de investigación que utilicemos. Pero las variables forman parte de toda investigación. Y por lo tanto debemos de observarlas, debemos de categorizarlas y ver aquellas que nos interesa de alguna forma introducir en la investigación y las otras que debemos dejar en un plano secundario o simplemente descartarlas porque no están a nuestro alcance. Y eso va a depender de la investigación que llevamos a cabo. Un ejemplo para ver todo esto, que ya lo vimos en el taller, dependiendo de, en este caso, de la influencia que puede haber entre el método de estudio y la comprensión lectora,
encontraríamos como variable independiente el método y la variable dependiente la comprensión lectora. Pero luego hay otro grupo de variables, casi todas ellas son independientes, pero que tienen más o menos protagonismo en la investigación según a mí me interese, a mí como investigador principal. Tengo una variable interviniente que es el entusiasmo del profesor, que es una variable que no puedo controlar. Esta es la que yo digo que si yo no puedo saber si van a participar 20 profesores, todos van a poner las mismas ganas, el mismo ímpetu, la misma ilusión en que salga adelante el proyecto, en que el método de lectura funcione bien para que mejore la comprensión. No lo sé, porque estamos trabajando con personas. Entonces esa variable es una variable extraña o interviniente. Luego tendríamos la variable moderador y la variable control. La variable moderador, que sería el género de los alumnos, que yo puedo de alguna forma equilibrar para que haya el mismo número de alumnos que de alumnas. Y entonces esa variable no me va a afectar. Y la variable control, que de alguna forma me puede servir para comprobar, en este caso, si las profesoras o los profesores ponen más o menos interés o más o menos esfuerzo, o la resultado de la comprensión lectora varía en función de que sea una maestra o un profesor o una profesora. Es decir, yo puedo jugar con las variables para convertirlas en control o moderador según me interese. Y otro grupo de variables que no están a mi alcance controlar, que serían las variables intervinientes, que están ahí. Sencillamente tengo que aceptarlas, tengo que definirlas y tengo que decir simplemente que no pude controlarlas porque no estaba a mi alcance. La población y la muestra también forman parte de este proceso. Hay que ir definiendo con qué sujetos voy a trabajar, ver qué método voy a utilizar para que los sujetos participen en la investigación, si me interesa más o puedo acceder más a una muestreo de tipo probabilístico, o tengo que cogerlo forzosamente porque no hay otra opción a mi alcance, entonces sería tipo no probabilístico. Dentro del probabilístico también hay que definir si voy a utilizar un muestreo aleatorio, va a ser sistemático, estratificado, por conglomerados, polietápico, etcétera. Cada investigación tiene sus propias características, cada contexto tiene sus propias características. Ahora hay veces en las que tendremos que ir a un muestreo de tipo no probabilístico y otras en las que podamos pues seleccionar los sujetos mediante un sistema de aleatorio o sistemático. Evidentemente, lo mejor, o lo que más garantiza que los resultados son objetivos, es que la muestra sea probabilística. Es decir, que todos los sujetos tengan las mismas posibilidades de ser elegidos. Y dentro de esto ya teníamos que elegir pues solamente el aleatorio o el aleatorio sistemático o estratificado. En cualquier caso, el ciclo de muestreo nos da y somos capaces de hacer grandes cosas, pero cuando la escribo es cuando me di cuenta en esa secuencia de si está a mi alcance o no está a mi alcance. Por lo tanto, yo lo que os sugiero es que hagáis una secuencia y una autorreflexión, siendo conscientes de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, para ver si lo que yo estoy pensando en la cabeza a investigar está a mi alcance o no. Claro, después nos vamos a encontrar con la bibliografía, es decir, yo tengo las ideas claras, ya lo he puesto en el papel, pero ahora tengo que ver si esto que quiero investigar fue investigado anteriormente, si esto que quiero investigar es innovador. No es raro encontrar proyectos que el alumno te los presenta como maravillosos y cuando lo lees dice, pero esto ya está más que hecho. Esto no es nuevo. Si algo define una investigación que da lugar a una tesis doctoral es la originalidad. Tú no puedes presentar un trabajo del que hay ya 20 similares. No tiene sentido, ¿no? Por lo tanto, la revisión bibliográfica es la que nos va a hacer poner los pies en el suelo. Mientras tanto vamos flotando. Y nos damos cuenta de si eso es posible o no. Si es nuevo o no es nuevo. Como decía Descartes, para dudar, para investigar la verdad es preciso dudar. Para investigar la verdad es preciso dudar. Siempre de todo lo que nos rodea. Es decir, para yo descubrir qué puedo hacer
para mejorar el acto educativo, tengo que dudar de las cosas y ver si realmente puedo aportar algo a ese cambio. El paso siguiente sería ver en qué paradigma o en qué enfoque metodológico nos encontramos. También lo hemos visto en el taller y muy brevemente vamos a revisarlo. 3 grandes enfoques metodológicos. Por una parte está el cuantitativo, que es el enfoque más clásico, porque ya hay mucho publicado en el campo, sobre todo de las ciencias más exactas, ciencias experimentales, ciencias naturales, donde la realidad se sitúa fuera del investigador, ya lo decíamos, donde me va a permitir, si hago bien, digamos, todas las cosas, predecir y controlar lo que está sucediendo. El investigador se sitúa fuera del objeto de investigar. Es importante que no haya ahí una transmisión de valores, ningún tipo de digamos, contaminación entre el objeto investigado y el investigador. Es o debe de ser un paradigma libre de valores. Los valores formarían parte más de otro tipo de metodologías. La teoría y la práctica están separadas. Y hay un control bastante, digamos, el segundo paradigma es el cualitativo, que es opuesto al anterior, en el sentido de que el investigador intenta comprender los hechos que tiene a su alrededor y forma parte del acto a investigar. Es decir, el investigador es, además del que investiga, participa también en la investigación. Por lo tanto, los valores forman parte de este paradigma. Hay un intercambio entre teoría y práctica, mientras que en el de antes había una separación, pero ahora sí hay relación, intercambio. Y los parámetros que miden la calidad, en este caso más que fiabilidad y validez, serían fundamentales. El crítico, sociocrítico, también se conoce, o orientado a la práctica. Este paradigma se evalúan programas, se evalúan centros, se evalúan profesores, etcétera. No es un paradigma con personalidad propia en el sentido que tenían los anteriores, es decir, las técnicas que utilizan son mixtas, tanto de lo cualitativo como de lo cuantitativo, y por lo tanto es una mezcla de todo. Puede utilizar en las técnicas las entrevistas, la escala de estimación, puede hacer un grupo de discusión, puede hacer observación, grabación, etcétera. Aquí, digamos, no tenemos ningún límite en cuanto al uso de técnicas. De estos paradigmas deriva una serie de métodos de investigación que al fin y al cabo es lo que nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo la investigación, porque suponen ya la concreción de lo que es la metodología. Tenemos 3 grandes paradigmas y cada uno tiene sus propios métodos. Cada método valdría para una temática o para un problema diferente, es decir, no todos los métodos valen para todo. Depende de lo que queramos demostrar, lo que queramos comprobar, utilizaremos uno u otro. Dentro del paradigma cuantitativo, tenemos métodos donde pesa mucho el control de la situación. El que los sujetos se elijan a ser posible de forma probabilística. Aunque hay algunos métodos como el estudio los cuasi experimentales, donde los sujetos son, digamos, el experimentado cuasi experimental, que está dentro, cuasi experimental, está dentro del experimental, donde se trabaja con grupos naturales. Siempre utilizando técnicas de recogida de datos muy elaboradas, muy bien validadas, fiabilidad, validez, eso es muy importante en este paradigma. Luego, en el siguiente paradigma, en el cualitativo, tendríamos el método etnográfico, histórico y el estudio de casos. El que más se utiliza es el estudio de casos, donde entrarían más técnicas de tipo cualitativo, como pueden ser la entrevista, la observación, puede ser los grupos de discusión, se pueden mezclar, donde prevalece más el observar a la persona, escucharla, anotar lo que dice. Y finalmente tendríamos el crítico, que tiene 2 grandes métodos, la investigación evaluativa y la investigación-acción,
y donde se mezclan los dos paradigmas anteriores en cuanto al uso de técnicas diversas. Pero, como decía, cada método vale para un tipo de investigación. Es decir, el método y el problema van unidos. Según el problema que plantee, pues será más propicio un método u otro. Según lo que quiera demostrar, tendré que elegir un método u otro. Por lo tanto, es importante que los que estáis pensando en investigar o estáis ya en la investigación, tengáis claro qué método estáis usando o vais a usar y por qué. Si ese método es el más adecuado a lo que vais al final a demostrar. Estamos haciendo camino, y ahí uso las palabras de Antonio Machado, que tanto me gustan. Las caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, el camino del investigador, de ir paso a paso, sabiendo en todo momento lo que queremos hacer, por qué lo hacemos, explicándolo. Si no tenemos claro hacia dónde ir, tenemos que buscar el apoyo de nuestro tutor, nuestro director, para que dirija nuestros pasos. Pero no hagamos nada sin saberlo hacia dónde vamos. Porque a veces uno, por ser autónomo, se encamina y se encuentra en un callejón sin salida. Entonces es cuando recurre al director o al tutor y le dice, bueno, ¿y por qué tomaste ese camino? Piénsalo bien antes de hacerlo y recórrelo de forma consciente, no dejes nada al azar. Bien. Dicho esto, que es un poco una síntesis de lo que es la metodología de la investigación, me gustaría hablar un poco de las líneas de investigación actualmente. Es decir, ¿hacia dónde va la investigación ahora mismo? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son las líneas de investigación más, digamos, solicitadas o más emergentes? Y para ello, lo que he hecho ha sido analizar los últimos congresos internacionales de investigación, cuáles son los bloques temáticos, de qué temas se han debatido. Pues, al fin y al cabo, los resultados de la investigación se llevan a este tipo de congresos. También he mirado las revistas científicas de investigación. Y a modo de ejemplo de lo que estoy diciendo, os voy a comentar muy brevemente una investigación que llevamos unos años desarrollando para que de alguna forma reconozcáis todas estas cuestiones que estoy diciendo. Es decir, lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Los dos congresos que he tomado como referente son uno europeo y otro español. El europeo es de la EERA, que es una asociación europea de investigadores, y el otro es de AIDIPE, que es la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica, de la que yo formo parte. Se hacen congresos cada 2 años, y las actas de estos congresos son públicas, se pueden descargar, tienen cientos y cientos de investigaciones, o sea, resúmenes de investigaciones que os pueden servir para abrir un poco las perspectivas de futuro. Es decir, ¿por qué esta temática se repite tanto y esta otra nunca aparece? A lo mejor no aparece porque es muy nueva, o no aparece porque ya fue muy investigada. Entonces, eso es lo que tenemos que descubrir. La línea de investigación que más se están repitiendo en estos congresos son investigar con y para la sociedad, para hacer aportes a la sociedad. Investigación e innovación, investigación en un mundo en red, sociedad, mundo digital, con equidad, calidad, el respeto hacia las personas, en lo que es convivir, la investigación y la evaluación educativa, es decir, la evaluación, investigar sobre la evaluación, ¿lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal en las instituciones? Los avances metodológicos en investigación e intervención, diagnóstico y orientación, tutoría, orientación, etcétera. El aprendizaje y formación, es decir, la formación del profesorado y el aprendizaje del alumno. Hay consonancia, está bien formado el profesor para conseguir que el alumno aprenda. El alumno aprende por, digamos, esa formación del profesor. Formación del profesorado es una temática, digamos, bastante clásica, pero que requiere seguir investigando en ella. El emprendimiento y el empleo, es decir, lo que sería trabajar desde la educación formal, desde la escuela, secundaria, universidad, el empleo, para que nuestros titulados cuando salgan lo encuentren como facilidad, técnicas de búsqueda de empleo, o mucho antes, saber qué estudiar,
a qué voy a dedicarme, tener también conocimientos para poner, no sé, una empresa, para autoemplearme, etcétera. Y una última temática, los desafíos y las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. La competencia digital, ¿qué me ofrece a mí de cara al futuro? De mejora en mi puesto de trabajo, o de mejora como alumno, o como profesor. El tema es diverso. Una de las temáticas que más se están repitiendo en los últimos años son las competencias digitales. Todos los congresos tienen un apartado dedicado a competencias digitales. Entonces yo he sacado, pues, no sé, una compilación de qué se está investigando sobre tecnología de la información y la comunicación. Que igual muchos de vosotros no lo tenéis en mente, pero siempre le da a la investigación un carácter más real y más cercano a lo que es hoy en día la vida, si tiene el componente de las tecnologías. Entonces, he seleccionado bloques que se repiten muy a menudo. Por ejemplo, aplicaciones educativas de Internet. Es decir, ¿qué se está haciendo en la escuela con Internet? ¿Qué uso se le está dando al ordenador en la escuela y ese acceso a red? Y es curioso. Curioso, muchas de las cosas que se están haciendo para mejorar el acto educativo. Medios de comunicación y educación. Es decir, la influencia que tiene en el alumno, no sé, la televisión, fundamentalmente, la radio, los periódicos. Diseño y desarrollo y evaluación de materiales educativos. Es decir, de qué forma los materiales educativos se están enriqueciendo con el uso de las tecnologías. No 100%, a lo mejor un 80%, un 40%, es decir, las tecnologías, ¿de qué manera mejoran? Pues no sé, una unidad didáctica que un profesor está llevando a cabo con sus alumnos. Tiene una parte más clásica, de quizás de papel, lápiz y papel, o algún documento en papel, y una parte más de navegar por internet, o de algún tipo de material, pero telemático o digital que el alumno puede utilizar. Y otra línea sería del profesorado y cómo integra en el entorno escolar las tecnologías. Es decir, de qué forma el profesor está utilizando las tecnologías para mejorar su práctica. Yo quiero estudiar en mi institución, yo trabajo en una universidad, quiero investigar a ver los profesores de mi universidad en qué medida usan las tecnologías de la información y la comunicación, y si la usan, de qué forma mejoran su práctica. Sí, ¿están mejor formados los alumnos ahora por las tecnologías que los alumnos que no la usan? Las tecnologías en la educación escolar, otra línea. En la escuela. Las tecnologías en la docencia universitaria. Las tecnologías en la educación no formal. Es decir, aquellas personas que van a un curso, mejor jubilados, o simplemente que quieren hacer un curso del tema que sea, y usan tecnología para que yo mejore mi aprendizaje. O sea, ese campo está poco investigado. Yo, últimamente, una de las líneas que más me gustan es el campo de la educación de personas mayores, de personas jubiladas, porque está poco investigado. Hay muchas personas mayores que llevan a cabo diversas actividades y me gustaría conocer esas actividades, si le están funcionando o no, para hacer una alternativa de que se propongan otras actividades o continuar con las mismas. Es decir, ¿en qué medida podemos mejorar la calidad de vida de las personas mayores? Esa es una línea de investigación que tiene mucho recorrido, porque cada vez hay más personas jubiladas y hay que, digamos, acondicionar la sociedad para que se sientan útiles. Pues no sé, yendo a los colegios a dar algunas charlas, formando a otras personas, porque la experiencia de esas personas jubiladas puede ser muy útil para la sociedad. Entonces hay una línea de investigación bastante fuerte. Y claro, las tecnologías en esas personas que no son nativas digitales, sino que son emigrantes digitales, le está resultando una barrera. Pero ¿cómo podemos formarlas en las tecnologías para que las puedan utilizar? Finalmente encontraríamos el desarrollo de materiales didácticos y software educativo por parte de
profesores o profesionales y ver si ese software funciona o no funciona. Los medios de comunicación social y la enseñanza, en qué medida se están integrando los medios de comunicación social en el aprendizaje de los alumnos. Porque hay muchos maestros que trabajan con televisión, con los programas de televisión, o con los recortes del periódico, o incluso podemos meter ahí WhatsApp, foros, redes sociales, etcétera. Y luego también la parte de la cultura, las tecnologías y la cultura. Hay experiencias hechas ya con realidad aumentada, no sé si la conocéis, la realidad aumentada que supone hacer un entorno virtual en 3 dimensiones y con unas gafas pues vas recorriendo, pues no sé, un museo sin estar en el museo, los vas viendo, puedes girar, puedes situarte, puedes cambiar la perspectiva. Con esa tecnología se están haciendo ya estudios para ver si realmente el niño desde el mismo centro puede mejorar el conocimiento de, no sé, de la pintura, de la arquitectura, del arte en general. Hay muchas posibilidades si exploramos bien las tecnologías. En mi caso concreto, mi línea de investigación va en 4 grandes ámbitos que emanan de uno. Es decir, yo me siento especialista en orientación y tutoría en el sistema educativo. Y de la orientación y de tutoría salen varias opciones. Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la orientación y la tutoría, ciudadanía, conflictos, cultura de paz, no violencia, todo lo que es fracaso escolar o bajo rendimiento del alumno, y por último la educación intercultural. Mezclando todos estos conceptos, llevo a cabo varias investigaciones y también con esa idea organizamos un congreso en el mes de septiembre. Tenéis ahí bueno, no sé, creo que no se ve bien, al que estáis todos invitados porque es un congreso, creo que ya lo comenté en el taller, un congreso gratuito para los alumnos de FUNIVER. Y además se puede hacer de forma virtual, no hace falta que vayáis a Jaén. Si queréis venir, por supuesto, allí os vamos a recibir, pero podéis hacerlo desde casa. Es un congreso que tiene una parte presencial y una parte virtual, y hay una serie de bloques temáticos, muchos de ellos que yo acabo de comentar, forma parte de mi línea de investigación. La dirección es www.jaen.es/congreso de orientación. De todas formas, si en Google ponéis tercer Congreso Internacional sobre Diagnóstico y Orientación, ya os aparece. 8, 9 y 10 de septiembre en Jaén. Ahí se van a abordar muchas de estas temáticas que acabo de comentar y las que yo estoy ahora mismo desarrollando también. Voy a comentar muy brevemente una investigación en la que se ponen en valor muchas de las cuestiones que estoy argumentando. Es decir, yo propongo investigar para cambiar la educación. Que si no investigo, difícilmente puedo cambiarla. Entonces, esta investigación que voy a comentar muy brevemente a modo de ejemplo, lo que hace es aplicar las tecnologías al campo de la educación intercultural. Es un proyecto que lleva a cabo el grupo de investigación del que yo soy responsable. Tenéis toda la información en la dirección de e-culturas.org y actualmente se llama las TIC para aprender y compartir. Es un proyecto de unir alumnado de distintas partes del mundo, de distintos países, para que compartan y aprendan. Al mismo tiempo que comparten, aprenden. Voy a beber poca agua. El proyecto intenta romper la brecha digital. Es decir, las tecnologías para unir, no para crear diferencias. Decía Papert que la sociedad cambia, pero la escuela permanece igual. Ha habido pequeños cambios, pero realmente no son cambios grandes. Entonces, lo que nosotros pretendemos con nuestro proyecto es que realmente la escuela
sea un reflejo de la sociedad. Si en la sociedad el niño está viviendo un mundo ideográfico de imágenes, usa las tecnologías, usa las redes sociales, comparte información, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo en la escuela? Entonces, con esa idea creamos este proyecto. Es un proyecto que tiene una base fundamental en el constructivismo. Es decir, no damos nada por hecho, sino que es el niño que va construyendo su propio aprendizaje. Es cooperativo. Los niños no trabajan individualmente, siempre van o en pareja o en grupo. Es un concepto ecológico de la pedagogía, porque partimos del contexto cercano. Si el niño no aprende cosas que están lejos de él, sino que tiene a su lado. Todo lo que va aprendiendo lo tiene a su alrededor. Parte de un entorno virtual de aprendizaje, es decir, hay una plataforma creada expresamente para el proyecto. Y por último, es interactivo, es decir, el niño cuando se comunica con el ordenador le responde. Es decir, no es que está allí leyendo en una página de internet, no. Están los materiales diseñados para que sean totalmente interactivos. El proyecto lo empezamos en el año 2005 y hemos ido sucesivamente pues renovándolo. Se han editado distintos materiales. Se me olvidó traerme el CD este que editamos del año 2013, pero os podéis descargar si entráis en la página del grupo de investigación IDEO que teníais anteriormente. Os voy a volver para atrás. Si entráis en esta página, en la página grupoideo.net, ahí tenéis los materiales completos para descargarlo. Viene la experiencia completa, todos los materiales y demás, ¿no? Decía que el proyecto empezó como un programa intercultural, luego le dimos más importancia a la lengua y actualmente estamos dando más importancia al mundo de las profesiones. Si el niño, a través de los trabajos que tiene a su alrededor, se comunica con niños de otras partes en este caso con Latinoamérica, para compartir esa información. El proyecto lo que pretende es aprender de forma cooperativa a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Se basa en hermanamientos de niños de España con otros países de Europa y de Latinoamérica, y es un proyecto original del grupo de investigación que yo estoy coordinando. Los hermanamientos se hacen en grupos de 2 o de 3, a veces 4 como máximo, procurando que sean niños de distintos países, también depende de los países participantes, y la plataforma creada específicamente por nosotros, que es una plataforma tipo, bueno, es Moodle remodelada, no una plataforma 100% hecha desde cero. La hemos ido reconstruyendo, mejorándola con el paso de los años. En la edición última, 2014-2015, participaron 623 alumnos de 24 aulas, de 20 centros diferentes. De los países participantes, para Brasil, como país participante, ha habido centros de Florianópolis, centros de Orleans, porque cada país tiene una universidad que coordina, pero el proyecto es para niños de 11-12 años, no hablamos de universidad, de unos niños que tienen ya unas competencias básicas en el uso de las tecnologías. Entonces, se hermanan niños de España, de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Portugal. Nos faltaría ir Reino Unido, que también participó en una edición anterior y que va a participar en la próxima, porque dependiendo de los años, hay países que participan y países que no participan. Entonces, se hace hermanamiento donde comparten, entre otras cosas, también la lengua. El español, el portugués, el inglés. Son lenguas que, de alguna forma, le obligan a que el alumno mejore el vocabulario, mejore el tipo de pronunciación, haga búsqueda en internet, en un traductor que hay, etcétera, ¿no? Es un proyecto de investigación, que es lo que yo hablaba al principio. Investigamos para cambiar. Tiene un sistema de portafolio con un pre-test y un post-test, un antes y un después. Las fases son
tres. La primera fase sería el lugar en el que vivo, la segunda, qué quiero ser de mayor, y la tercera, Quijotín, el mundo del trabajo. En la fase primera nos encontramos un álbum de fotografías y distintos comentarios que van haciendo los niños online para compartir, para conocerse mejor. Es decir, vamos de lo particular a lo general. En el álbum fotográfico se van colocando distintas fotografías con fichas, con distintos datos y van pasando por distintas secciones. Por ejemplo, quiénes somos, mi trabajo, el trabajo de mis familiares, una investigación que hacen sobre distintas cuestiones. Tened en cuenta que es un proyecto para trabajar las profesiones, para aprender distintos elementos curriculares, si aprenden lengua, aprenden matemáticas, aprenden distintas asignaturas, pero con el núcleo central de compartir sobre el tema de las profesiones. Hacen su pequeña investigación, etcétera. Así serían lo que aparece en Internet. Actualmente hemos cambiado algunas cosas porque vamos mejorándolo, pero sería un poco esa ficha que el alumno va complementando. En el caso del oficio del maestro o maestra, que el oficio más cercano del niño, ¿cuál es? Pues el del padre, el de la madre y el del maestro, son los primeros. Luego el del abuelo, el del hermano, el del tío, se van haciendo círculos, ¿no? Mi padre, mi madre. Por ejemplo, aquí tiene una banderita, se ve que hay un niño de Chile con un niño de Brasil. Y aquí el niño de España, esos son como desplegables. Luego investigan sobre un producto típico de la zona para ver qué profesiones han intervenido hasta que ese producto se pone ya para comer. Desde el agricultor, desde el que le vendió en el supermercado, etcétera. Y hasta que yo cocino, por ejemplo, una paella, todos los ingredientes de la paella, pues pasaron, pues, si tiene pescado, hubo un pescador, que después una pescadería, fue en un supermercado, el arroz, cada uno de esos ingredientes. Estudian el producto, pero investigan en todas las profesiones. Y también hacen cálculo de lo que costaría. Pues ya tener un plato de paella para 6 personas. Matemáticas. Dialogan entre ellos. Le preguntan, los alumnos de Brasil o los alumnos de Chile o de Argentina, le van preguntando, pues hay palabras que usamos en España que no se usan en otros países, o palabras que se utilizan en Brasil que no se utilizan en otros países, y así sucesivamente se enriquece la cultura y se enriquece el vocabulario. La fase segunda son una serie de actividades muy lúdicas sobre las ramas profesionales. Pues estamos estudiando las profesiones. Pues las ramas científico-sanitarios, científico-técnicas, etcétera. Así hasta 11 ramas en total. Esa sería la fachada, la entrada a la página, y a partir de ahí vendrían una serie de actividades muy manipulativas. ¿Qué quiero ser de mayor? Conoce las distintas profesiones. Yo, antes de decidir qué quiero hacer, voy a conocer qué hay. Hay muchos niños que dicen, yo quiero ser tal cosa. Pero si no sabes cómo son el resto de las profesiones, igual son más interesantes que esa que tú estás eligiendo, ¿no? Pues la idea es que lo conozcan toda la gama antes de tomar la decisión. Estamos hablando de niños de 10, 11 años que tardarán mucho tiempo todavía en decidir lo que van a hacer. Pero cuanto antes empiecen a conocer las opciones que tienen, mucho mejor. Esto podría ser un modelo de ficha donde aparece la rama científico-sanitaria. Se han elegido 4 profesiones: medicina y enfermería, veterinaria, biología y psicología. Aquí le llamáis medicina animal o algo así, o veterinaria, ¿no? Ahí va. Es decir, esos son, en el foro se plantean pues algún tipo de preguntas y respuestas sobre, es que aquí en mi país no se llama así la carrera. Bueno, pues eso es lo que enriquece el proyecto. Puede ser un puzzle sobre una profesión para que unan las piezas del puzzle, y también nos basamos en la inteligencia múltiple de Gardner para ver grandes personalidades que destacaron en esa profesión. Bueno, personas sabias, premios Nobel, etcétera. Es decir, personas
que tiene una capacidad especializada y destacada, pues no sé, Fleming como médico y biólogo. Se estudia muy brevemente la vida de esa persona. La tercera y última fase es la de Quijotín y el mundo del trabajo. Quijotín es un hijo de Don Quijote de la Mancha. Un hijo que tuvo, pero ficticio. Entonces, Quijotín recorre, con un personaje de ficción, recorre el mundo de las profesiones, va de un sitio a otro. Y le surgen dudas, planteamiento, resolución de problemas. Le surgen dudas y son los niños de un equipo los que tienen que responder a esas dudas. Buscar la respuesta en internet y hay equipos con ranking de los que van acertando y los que van fallando. Eso introduce un poco el mundo de la competencia, también es bueno para que los niños sientan que hacerlo bien tiene premio. Eso sería un poco el modelo de trabajo, donde aparece, esto sería una profesión de farmacéutico. Aquí tenemos todas las categorías profesionales y la pregunta. Y estas serían las posibles respuestas. Como es de opciones múltiples, podemos pensar, pues el niño va pinchando hasta que da con la respuesta correcta, pero cada vez que se equivoca, el sistema le penaliza. No puede equivocarse porque pierde puntos. Entonces, para acertar, se tiene que ir aquí a la oficina de información, donde aparece en una página web que nosotros ya hemos leído previamente y hemos controlado que tiene información útil, donde está la respuesta. Ya, le obligamos a leer, a comprender, busca la respuesta y ya marca. Si acierta, recibe los puntos y pasa a la siguiente. Y así sucesivamente, las preguntas que conforman, aquí tenemos otra, todo el viaje. Bien, todo se basa en una plataforma, como decía, construida expresamente para el proyecto, que la hemos ido mejorando. Está protegida por contraseña, porque hay material sensible. Tened en cuenta que los niños tienen sus fotos. Entonces, ya los mismos padres nos los pidieron y evidentemente hay que hacerlo así. Si un padre y una madre pueden acceder, si nos lo solicitan, como invitados. Pero nadie más puede acceder a la plataforma, solamente los niños y los maestros. Esto sería la parte de los materiales. Aparece el cronograma aquí, los distintos materiales para acceder a ellos. Hay un mural digital, que es una especie de pizarra, encerado, donde los niños van colocando lo que van produciendo, para que lo vean, para socializar la información, lo que lo vean todos los países. Hay un vocabulario también que se va agrandando conforme van pasando los años. O sea, la palabra va en castellano y luego se puede poner, porque hay palabras que varían de un país a otro. Pues no sé, que digo yo, coche en España es carro en Argentina. O afecto en España, afecto en portugués. Es decir, este vocabulario cada aula lo va ampliando. El niño no escribe, es el tutor. Si sale la palabra a lo largo del desarrollo de las clases, el tutor entra con su clave y añade la palabra y la definición. Si ya está la palabra en otro idioma, lo que hace es completarla con la palabra en el idioma del castellano, pero tenemos diferencias. El castellano es un idioma muy rico y varía de un país a otro, y todas las palabras son válidas. Esto sería la parte del panel social, una parte muy importante porque es una red social interna. Yo puedo tener más amigos o menos amigos de otros países simplemente entrando. Aquí estarían los tutores, los coordinadores del proyecto, los tutores, entonces el resto de niños. De forma que yo puedo escribir un mensaje privado a un compañero de otro país o a un grupo de compañeros. Funciona un poco, como digo, como Facebook puede ser, perfectamente. Hay diversas opciones más dentro de la plataforma, como buscador de usuarios, etcétera. Hay un foro, hay un blog, hay un álbum de fotografías, un álbum de vídeos, porque el proyecto es como, digamos, aglutina toda la vida del centro, de cualquier tipo de actividad o de acontecimiento que haya en un centro, se puede poner en el proyecto para que lo vean el resto de los compañeros. Se puede poner en el mural digital o se puede poner un vídeo para que lo conozcan, no sé,
cuando llega el carnaval aquí en Brasil, pues esos vídeos los suben y los ven en España. Cuando en España se celebra, pues ahora Semana Santa, o hay romerías. Es decir, esos acontecimientos que definen la vida de una ciudad y de un centro, se suben en forma de fotografía o de vídeo y se colocan en la página. Algunos resultados del proyecto, porque estamos hablando de un proyecto de investigación. Entonces, después de muchos años, hemos comprobado, primero, que el alumno se conoce mejor a sí mismo. Algo importante, porque para yo mostrarle a los demás lo que tengo que conocerme primero a mí mismo, conocer el entorno. Otra cuestión, esas expectativas a veces erróneas o negativas de el alumnado que viene de otras partes del mundo, se ha suavizado en el sentido de que esa identidad social ha mejorado con el paso del proyecto. También ha mejorado la visión que tienen del maestro, del docente, a lo largo del desarrollo del proyecto. Se comprueba que hay una influencia de la familia en todo el proceso de toma de decisiones vocacionales. Es decir, el niño muchas veces elige la carrera que los padres le están diciendo que elija, no la carrera que realmente el niño quiere elegir. O sea, se nota una cierta inferencia de los padres en la elección de la carrera por parte de los niños. Y una cuestión importante, lo del aprendizaje a lo largo de la vida, en el sentido de que el niño se va dando cuenta de que el ir aprendiendo conforme va avanzando en edad, le puede mejorar la apertura a un mundo del trabajo mucho más rico. Es decir, el hecho de que aprender cobre valor realmente a su vida y no sea una obligación por parte del sistema educativo. Resumiendo, el proyecto se lleva a cabo en primaria, en niños de 10-11 años, y está coordinado por el grupo de investigación IDEO, de forma que si alguno de los presentes pues está en un centro educativo y piensa que puede interesarle el proyecto, solamente tiene que ponerse en contacto con nosotros, porque cada año pues vamos integrando centros nuevos, porque ya el convenio con Brasil está hecho. Cualquier centro de Brasil podría adherirse al proyecto y además es gratis. Estamos ofreciendo un material y una forma de trabajar sin costo alguno. Por lo tanto, esa posibilidad está ahí. Ya para la parte final de mi intervención, para no aburrir mucho, estamos cansados, ¿no? Decía Machado que los que están siempre devueltos de todo son los que no han ido nunca a ninguna parte. Es decir, hay que arriesgar, hay que ser valientes. En el mundo educativo no podemos decir, bueno, yo estoy bien como estoy, no quiero ahora. Esos que tenemos a nuestro lado que dicen, ¿para qué vas a hacer eso? Si eso es un trabajo extra, merece la pena. Merece la pena arriesgarse. Y a veces partimos de cero y se consiguen cosas. ¿Cuáles serían las líneas emergentes desde el punto de vista de Unini? Vamos a centrarnos ya un poco en Funiver y en Unini. Y hablar muy brevemente de lo que es el doctorado en educación, en este caso puede ser el doctorado en proyectos. Por una parte, los cursos, que muchos de los presentes estáis haciendo los cursos, lo habéis terminado ya. Los trabajos de investigación 1 y 2, como inicio al mundo de la investigación, la propuesta de tesis doctoral y, por último, lo que sería la tesis doctoral. Es también un proceso, digamos, lógico, porque los cursos os abren las perspectivas de lo que podríamos investigar. Y luego, en el trabajo de investigación 1 y 2, hacemos una secuencia sencilla, la ampliamos en la propuesta y la concretamos ya definitivamente en la tesis doctoral. Ese es el esquema global de trabajo. La metodología, fundamentalmente la cuantitativa, pero no se descarta la cualitativa. Si la naturaleza del trabajo así lo exige y se argumenta, no hay ningún problema.
pero la cuantitativa nos ofrece más posibilidades. No sé si funciona el micro, ¿no? ¿Funciona? Hace rato que no me escucho. Hemos definido 19 líneas de investigación. 19. En educación. Decía que hemos definido 19 líneas de investigación. Que cubren prácticamente todas las perspectivas que pueda tener un investigador en el terreno de la investigación educativa. Orientación y tutoría en el sistema educativo, actividad física, educación física, salud y rendimiento, didáctica de la lengua, didáctica de la lengua extranjera y adquisición de segundas lenguas. Serían las primeras 4 líneas. La siguiente, didáctica de la historia musical, educación musical, danza también entraría ahí. Tenemos alguna tesis doctoral ya de danza. Lo que sea musicología aplicada y gestión cultural, atención a la diversidad y educación inclusiva en el sistema educativo. La atención a la diversidad es ahora mismo un referente ya en casi todos los sistemas educativos mundiales. Escuela inclusiva, tecnología educativa, innovación educativa con TIC, la tecnología de información y comunicación que hablábamos antes. Aprendizaje y educación, factores y estrategias asociados, factores de aprendizaje, estilo de aprendizaje, todo lo que tenga que ver con el aprendizaje. Organización y dirección de centros educativos, diseño y asesoramiento curricular. Hablábamos del coaching el otro día, pues el coaching aquí entraría bien. Formación del profesorado, como tema amplio. Evaluación de centros y profesores para la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cómo evaluar un centro, una institución. Un tiempo que sea un centro educativo, una institución en general. Metodología de la investigación, es decir, hay algunas investigadoras que les interesa investigar sobre investigación. Pues también una línea. Proyectos de salud, educación para la salud. Educación e inteligencia emocional, de lo que también hemos venido hablando ayer y hoy. Gestión de la diversidad cultural, inmigración, interculturalidad, multiculturalidad, diferencias sociales también, hay un tema amplio. La multiculturalidad e interculturalidad, digamos ya como línea específica, multiculturalidad e interculturalidad. Competencia laboral, educación y empleo, profesiones, paro, eso podría entrar ahí. Y finalmente, cultura de paz, resolución de conflictos y convivencia en la aula. Son 19 grandes líneas donde está recogido prácticamente, no voy a decir todo, pero como son grandes líneas, dentro uno puede situarse en una en otra o en dos a la vez, no hay ningún problema. Terminando ya, ¿cuál sería el presente o cuál es el presente y el futuro de la investigación educativa? Que es un tema arriesgado y con el que yo empezaba. Bueno, pues el punto de partida, vamos a decir lo que no debería de ser. Es decir, ¿qué no debería ser investigación educativa? Pues no debería de ser mirar simplemente la educación, hacer investigaciones que luego no repercutan en la mejora de la calidad de la educación. ¿Cuántos artículos científicos hay, fruto de investigaciones que quedan ahí durmiendo en las hemerotecas o que quedan en internet, pero no repercuten en que mejoren la educación? O sea, si investigo en educación es para que mejore la educación. Para mí eso es un argumento fundamental. Tampoco debe ser una investigación excesivamente unida a la publicación de artículos en revistas de impacto. Es decir, yo estoy escribiendo con estas características, estoy investigando con estas características para publicar en una revista que esté indexada en JCR, o esté en Scopus, o esté en algún índice importante de impacto. Pero bueno, ¿qué consigues con eso? Consigo que tener más mérito, mejorar mi currículum, pero desde un punto de vista muy egoísta. No podemos estar pensando exclusivamente en eso. Si lo conseguimos, además, bien, pero exclusivamente no. Nos encontramos actualmente dos tipologías de investigadores.
Por una parte los investigadores expertos y por otra parte los investigadores aprendices. Yo siempre digo que todos somos aprendices, porque por muy expertos que queramos, siempre hay alguna laguna que tenemos en nuestra formación. Los investigadores expertos trabajan con proyectos de investigación y desarrollo, I+D, o investigación, desarrollo e investigación, o con proyectos de investigación en general, el tipo que sea. Lo importante es tener una subvención para llevar a cabo el proyecto. Los investigadores aprendices tienen trabajo de investigación en las distintas materias, tienen trabajos de fin de máster, maestría o de fin de grado, y tienen tesis doctorales. Se supone que cuando lees la tesis doctoral y te dan el título de doctor, ya pasas a ser un investigador, al menos en fase de ser experto. Porque esa, digamos, barrera inicial de dirigir una tesis, de hacer una tesis doctoral, que es un trabajo de envergadura, la ha superado. De hecho, el ser doctor te acredita para que investigue y para que dirija otras tesis doctorales, ¿no? Entonces tendríamos esos dos grandes bloques. ¿Qué riesgo corremos con este modelo? Pues primero, que se está investigando no para presentar un resultado de investigación, sino que el resultado va en función de la investigación. Es decir, yo estoy investigando para publicar, pero realmente no estoy investigando para dar respuesta a un problema real. Sino que, como esto es lo que me están pidiendo para que me lo publiquen, investigo esto. Ahí tendríamos un primer riesgo. Otro segundo riesgo, el sistema que hay, que se está haciendo esclavo un poco de lo que sería la difusión. Si yo publico y no difundo, o sea, yo investigo pero no publico, parece que no tiene sentido la investigación. Por lo tanto, si me están pidiendo en la revista X un tipo de trabajo, yo investigo para esa publicación. Por lo tanto, es un riesgo importante. Luego, quien está marcando de alguna forma las pautas son las grandes revistas, que están planteando monográficos para el año 2018. Este monográfico, pues hay quien está investigando para publicar en ese monográfico. Ya no somos, digamos, ajenos, somos autónomos en la investigación, sino que de alguna forma nos están atando las manos esas grandes empresas que están detrás de las revistas. Por último, ya una opinión personal, que algunos investigadores que están publicando en algunas revistas no saben investigar, sino que hacen lo que la revista le dice. Tienes que hacerme esto con este espacio, el primer párrafo es así, el segundo es así, las conclusiones son así. No tengo margen de maniobra. En fin, realmente no sé investigar, pero sí sé hacer un artículo. Entonces, lo ideal que sería saber investigar primero y el fruto de la investigación publicarlo en un artículo. Pero no saber hacer muy bien un artículo, pero no tener claro cómo investigar. Porque las revistas hasta te dicen el número de figuras que tiene que haber dentro de un artículo. Hasta el número de tablas. ¿Cómo son las tablas? El espacio dedicado a las conclusiones. Sí. No puedo decir sé publicar si realmente lo que he hecho ha sido un artículo y he escrito para ese artículo, para esa revista. Entonces, este es otro de los riesgos que estamos corriendo actualmente. Los culpables de todo, pues podríamos decir que las instituciones universitarias, las instituciones educativas y sobre todo las revistas. Ahí tenéis una selección de revistas, unas más o menos exigentes, pero las revistas están marcando en gran medida el camino de la investigación. Y están haciendo que los investigadores se adapten a los formatos de las revistas, porque lo que interesa finalmente es publicar. Y para publicar, como me exigen exactamente que escriba así, que me exprese así,
que haga este análisis de datos de esta forma, pues yo lo hago como dicen ellos. No estoy de acuerdo, pero lo hago así. Entonces, hay una cierta artificialidad en todo el proceso de investigación actualmente y creo que cada vez más en el futuro. Porque las revistas se hacen cada vez más exigentes y algunas que te dicen, la introducción tiene 5 párrafos. El primer párrafo tienes que escribir esto, en el segundo esto, en el tercero esto y el último tienes que decir cuál es el objetivo de la investigación y la hipótesis. Sí, así, de claro. Entonces, se ha hecho muy artificial, demasiado mecánico el acto de investigar, sobre todo los resultados de la investigación. El punto de llegada de todo esto debería de ser, desde mi punto de vista, por una parte, que la investigación esté presente en los sistemas educativos, es decir, que se forme parte del sistema educativo, que se investigue para que el sistema educativo mejore. O sea, que los ministerios de educación de los distintos países tengan un apartado importante a investigar, con la finalidad o el compromiso de que los resultados de la investigación se incorporen al sistema y las leyes educativas mejoren en función de los logros que se tengan o cambien en función de los aspectos negativos que aparezcan, pero que se investigue para mejorar los sistemas. Y, por supuesto, la investigación tiene que medirse siempre y cuando provoque cambios en los sistemas educativos. Y no paran de salir leyes educativas que la inventan tecnócratas, asesores de distintas índoles, pero no tienen unas raíces en los problemas reales de la educación. Por lo tanto, esto debería ser un compromiso por parte, en este caso, de los políticos. No creer tanto en esos tecnócratas, en esos asesores, y creer más en la investigación real que se puede hacer en los contextos donde se desarrolla la educación. Sería un poco la perspectiva que yo pienso que debería de implantarse. Termino con una frase también de Cervantes, con la que empezaba las charlas. Él decía, hace ya muchos años, le decía a Sancho: cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Y muchas gracias por la atención y estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta que queráis hacerme. La última parte que yo digo que En España actualmente se está elaborando, o se estaba elaborando, una especie de libro blanco, de hecho ya se publicó, libro blanco que encargó el Ministerio de Educación saliente, que sabéis que en España ahora mismo estamos en un proceso de... hubo unas elecciones, pero no hay mayoría ni en ningún partido político, están negociando, pero el partido que salía encargó a una persona que es muy conocida en España, pero no es educador, es filósofo, le encargó un libro blanco de educación. Y entonces esta persona, con un equipo, investigó en distintos sistemas educativos, digamos, de Europa, y elaboró un libro blanco donde están las principales líneas que había que llevar a cabo para mejorar la educación. Claro, desde mi punto de vista, el libro, eso tiene varios errores. El primero es pensar que lo que vale para Finlandia o para Suecia vale para España. Lo segundo es, cada país tiene sus características. El modelo español tiene unas características mejorables, por supuesto, pero quien más sabe de las necesidades son los que están trabajando en las escuelas, los maestros, profesores de secundaria, profesores de universidad. Entonces, el problema que estamos teniendo es que este tipo de informes lo hacen personas que no están, digamos, el día a día en contacto con los problemas reales que tiene la educación. Es muy fácil elaborar un modelo educativo basándote en los mejores que hay en el mundo. ¿Qué es lo que mejor funciona? ¿El modelo finlandés? Pues yo lo copio y ya está. Pues lo mismo no funciona. Porque el maestro, el profesor español, el niño español no tiene nada que ver con el niño finlandés.
Entonces habría que hacer un estudio más en profundidad de las necesidades que tiene el sistema educativo, pero desde la base, por parte de personas que están trabajando en las escuelas, en los centros educativos, día a día. Entonces, esa, digamos, problemática se vislumbra en otros países, incluso también puede ser en Brasil, no sé, ¿quién hace las leyes educativas? ¿Vienen de la investigación, de los resultados de investigación? ¿O vienen de los políticos, del asesor que tienen? Entonces, esa es una cuestión que habría que mejorarla. Pero claro, no está en nuestras manos. Eso es que los políticos tomen conciencia de que realmente quien conoce la sanidad son los médicos y los pacientes. Quien conoce la educación, pues serán las familias, son los alumnos y sobre todo los profesores. Y a partir de ahí, investigar desde esos distintos ámbitos para poner de manifiesto qué es lo que necesita la educación para que cambie. Habrá que mirar también a otros modelos educativos que han funcionado, como el finlandés, no digo que no. También habrá que mirar lo que invierten los finlandeses y lo que invierten los españoles, porque la inversión en educación también es muy importante. Es decir, compaginar todo, pero no dedicarte solamente a una parte. Es decir, hacer una buena investigación de base. Y que los políticos se comprometan a que esos resultados de la investigación den lugar a cambio educativo. El hecho de que tenga ahora muchas interrogantes no es malo, es muy positivo. Porque si tienes interrogantes significa que dudas de aquellas cuestiones que en principio creías que dominabas. Lo que te lleva a pensar que igual había algunas lagunas en mi formación que tú has reconocido que tendrías que ir cubriendo de alguna forma. Esas lagunas te van a llevar desde definir bien qué es lo que quiero investigar y para qué. Sí, si trabajas con la literatura francesa y los alumnos tienen problemas de base en la comprensión de texto, tendrás que trabajar en la comprensión antes que la literatura. Pues si no hay comprensión, no pueden enterarse bien de, no sé, de cualquier texto, aunque sea brasileño. Entonces, te va a hacer, pues, replantearte muchas cuestiones para ver la finalidad de tu trabajo, que puede ser muy interesante en cuanto tú vas a aportar soluciones a un problema que te estás encontrando con los alumnos. Soluciones que pueden ser para un futuro en tu misma universidad, en la universidad donde trabajas, o para los niveles previos. Porque la comprensión lectora no se obtiene en la universidad, eso ya deben de traerlo los alumnos de antes. Entonces, hay muchas posibilidades, ¿no? Pero puedes montar un programa de nivelación, de comprensión de texto, antes de iniciar todo lo que el aprendizaje de la literatura francesa. Mejora de pronunciación, lectura de texto, vocabulario, hay muchísimas posibilidades. Y ahí podrían intervenir otras disciplinas con las que tú podrías contar. Es decir, no solamente lo que tú hagas en la hora que dedicas semanalmente o las horas que dedicas semanalmente a la literatura francesa, sino que esos alumnos están en otras asignaturas que también podrían beneficiarse del programa que tú lleves a cabo. Es decir, todas estas interrogantes, estas dudas que tienes, el hecho de que reconozcas que algunas cosas desconoces, es bueno, porque estás tomando conciencia de que el proceso investigador es un proceso complejo, no es algo fácil. Entonces, podrás llevarlo seguramente a buen puerto, estoy convencido, con el apoyo, por supuesto, del tutor y del director. Pero que el esfuerzo principal, no se olvide, es vuestro. Porque aquello que no conocéis tenéis que aprenderlo. Es un reto personal. Si hacer una tesis doctoral es un reto al que nos enfrentamos una vez en la vida, por suerte, y estamos casi siempre solos, porque el director nos apoya. Pero ¿quién tiene que terminar redactando? ¿Quién tiene que terminar aplicando los instrumentos? ¿Quién tiene que terminar leyendo y empapándose de toda la literatura previa que hay para poder argumentar lo que voy a hacer? Somos nosotros. Entonces, es decir, una tarea muy bonita, porque cuando terminas ya siendo doctor, realmente yo todos los alumnos que he tenido la suerte de dirigir, porque todos han sido gente excelente, decían que era el día más importante de su vida, porque era la culminación de muchas horas de esfuerzo y un reto personal, se sentían felices.
porque es lo que querían. Y habían luchado durante años, solos, a veces, no sé, olvidados, incomprendidos, para conseguir aquello que era su ilusión. A veces simplemente porque querían ser doctores, otras veces porque le mejoraba la posición social en su universidad, el sueldo, de todo hay, ¿no? Pero en cualquier caso es un reto personal importante, que estáis tomando conciencia de él, y seguro que a partir de ahora vaya a ir con paso más firme, pero que sepas que lo que te acontece a ti le va a acontecer a todos los compañeros. Ahora, ¿qué puedes hacer tú en la comprensión de texto en la literatura francesa que esté a tu alcance y sobre lo que pueda aportar ideas? Es decir, ideas que son potentes, novedosas. Eso sería, a partir de ahora, el tema que tienes que ir pensando. Y luego vendrá darle forma a esa investigación, tipo de sujetos, programas, cómo va a hacer la evaluación, los instrumentos, todo. Muy bien. Creo que esa tiene que ser la filosofía. Claro, hay que ser positivo y reconocer el punto de partida, nuestras debilidades, para mejorar. Entonces ya hablamos de tu proyecto, creo que es un tipo de educación a caballo entre educar y la parte técnica, pero que al fin y al cabo es la educación de la sensibilidad, de sentirnos a gusto en el entorno. Si los arquitectos tienen mucho que decir, tanto bueno como malo, porque algunos edificios, mejor no hablar de ellos, algún edificio educativo me refiero, desde el punto de vista educativo, es decir, hay que abordar pues cada uno su campo de conocimiento de forma que sea útil a los ciudadanos, a la gente que rodea, a la sociedad. Y creo que esa línea es la que va a emprender y seguro que va a ir todo muy bien. Y es reconocer que tiene lagunas y preguntas, es que es lo típico del investigador. Si no tienes preguntas, o es que no estás investigando, o estás terminando ya la investigación. Pero si estás comenzando, lo normal es que se surjan dudas. Y tienes que irlas resolviendo poco a poco hasta que acotes bien los términos de lo que quieres hacer. Porque a veces uno es muy ambicioso. Y es preferible hacer poco y bien que mucho y mal, como dice el refrán. La línea de investigación. La educación ambiental es un modelo, digamos, de investigación ecológico, a caballo entre lo que es ecología, pedagogía ecológica, podríamos llamarlo. Va a depender del carácter que tenga esa educación ambiental, es decir, aplicar un programa, evaluar. O meio ambiente que eu estabeleço, que eu coloco, é o meio ambiente urbano, o meio ambiente que vivemos, e também entender e fazer a leitura do mundo para poder desenvolver projetos que realmente sejam significativos para os alunos. Pero esto entraría un poco en lo que es la relación entre las personas, convivencia. Hay una línea de convivencia donde podría encajar, otra línea de aprendizaje. Puede estar en varias líneas al mismo tiempo. Pero yo lo veo más en la línea de convivencia, quizás. Sí. Bueno, la escuela en muchos casos vive, digamos, esclavizada por lo que es el currículum. El currículum que viene establecido por el Ministerio te obliga a cumplirlo. Si la escuela es capaz de pasar esa obligación curricular a un plano secundario, si es capaz, y dedicarse a formar ciudadanos competentes, hablaríamos ya de qué competencias necesita el ciudadano para poderse desarrollar con normalidad. Las competencias, como decía al principio de la charla, están ya en la educación, pero ¿cómo vamos a ser capaces de dar respuesta a esas necesidades? En primer lugar, ya lo acabo de decir, mirando hacia la sociedad. Es decir, yo formo a ciudadanos no para vivir en la escuela, viven fuera de la escuela. ¿Qué le pide la sociedad al ciudadano? Una serie de requisitos. Los tenemos que organizar y empezar a trabajarlos. Romper la rutina mediante un tipo de actividades que sean creativas, que sean innovadoras, que sean atractivas para el alumno.
hay un modelo de trabajo que a mí me gusta mucho que se basa en ejercicios, actividades, tareas y proyectos. De forma que el alumno construye un proyecto, trabaja en un proyecto durante una quincena o durante un mes, de forma cooperativa, y tiene que ir aplicando pues una serie de tareas que son complejas porque son como grandes problemas que tiene que resolver dentro de otro problema. Y esas tareas se basan en una serie de actividades que a su vez se basan en un ejercicio. Un ejemplo. Se aprende la suma y luego se buscan situaciones donde se aplique la suma. Modelo clásico. Modelo más avanzado. Yo tengo una necesidad para resolver un problema y necesito una operación que dé respuesta a ese problema. Entonces aprendo la suma para dar respuesta a ese problema. Es decir, es la aplicabilidad de los conocimientos. Por lo tanto, el niño aprende de forma mecánica las sumas, no sabe para qué es una suma. Y ahora, de repente, tiene que resolver un problema. Y es cuando él deduce que esa suma, que era algo mecánico, va a dar respuesta al problema. Entonces, vamos a pasar de un modelo donde había teoría y práctica, práctica y teoría, a un modelo donde el alumno aprende una serie de estrategias, de herramientas, sin aplicación, digamos, clara, que en un momento determinado las necesita para construir, pues, un edificio más grande que sería la tarea. Es como si un niño tiene un martillo, un destornillador y unos alicates. Sabe el funcionamiento, pero no sabe muy bien para qué. Y ahora le da unas maderas y le dice que construya una casa. Entonces, él solo va a deducir que el martillo sirve para clavar los clavos. Entonces ya va a darle una aplicación práctica a eso que en principio son herramientas sin sentido. Es un carácter de construir la educación paso a paso, por competencia. Era un modelo que requiere cambios en el alumnado, cambios en la estructura educativa y cambios en el profesorado, que va muy unido a la rutina, hacer todos los días lo mismo. Entonces, ¿quién es el que provoca esos cambios? Pues será un movimiento de renovación, de innovación dentro de la escuela. Pienso que tiene que venir motivado por el campo de la investigación. Si se investiga que la actividad, los ejercicios, actividades, tareas y proyectos funcionan mucho mejor y da a alumnos más competentes y más capaces de resolver problemas que los modelos tradicionales, pues entonces es cuestión de introducirlo en el currículo y formar a los maestros, los profesores para que lo lleven a cabo. Es decir, que el cambio es posible, pero para generar el cambio hacen falta pues unos movimientos internos dentro de la escuela y a través también de la legislación educativa que genere un tipo de leyes educativas más abiertas y más flexibles. Actualmente no van por ahí los cambios, ¿eh? En España el cambio que se está dando con la ley educativa que tenemos actualmente es un cambio de mucho control del alumno a base de muchísimas evaluaciones, de muchísimos indicadores del aprendizaje y demás, y se está dejando en un plano secundario en lo que es la capacidad creativa e innovadora del maestro y del niño. Y eso para mí son los ingredientes básicos de la docencia. Ahí también, sí, son un movimiento quizás más mundial, ¿no? Sí. Porque los gobiernos se sienten como más protegidos si tienen estadísticas sobre cómo funciona. Pero claro, esos ciudadanos cuando salen del sistema educativo y van a enfrentarse al mundo del trabajo, les faltan competencias, capacidad para buscar trabajo, para reciclarse y cambiar sin necesario de profesión. Todas esas competencias claves o básicas en un ciudadano tienen que trabajarse en la escuela, investigarse sobre ellas para ver si realmente mejoran o no. Es decir, todo cambio tiene que ir acompañado de una investigación del cambio. Porque puede ser que cambiemos para peor, que solemos hacer bastante los seres humanos. Dentro de todo esto hablábamos de los grandes pilares de valor, de Delors. Los pilares de Delors hablan de la convivencia, de los valores, del sentido de la vida, del compartir. O sea, no estamos hablando solamente de currículum, de aprender conocimiento, sino del trato con los demás, de ser mejor persona, de ayudar. O sea, todo eso va dentro del mismo modelo de ciudadano. Porque como ha dicho, que por ejemplo los alumnos, sí,
que aprendem, é como ele ha dicho, seus alunos, que a la fin, quando te ocurre de aprender o francês, e depois, ¿qué hace con eso? No hay trabajo. Pero lo primero que tienes que averiguar es por qué los alumnos van a aprender el francés, van a aprender literatura francesa, de qué le va a servir, qué utilidad tiene. Ahí está un poco el pensamiento del alumno y el docente capaz de transmitir, pues no sé, una inquietud y una motivación por ese estudio. Entonces, cuando salgan del mundo educativo, tienen que buscarle alguna aplicación práctica y útil en su vida a ese aprendizaje. Es decir, cuando estamos mostrándole a los alumnos cómo aprender una materia, un curricular, al mismo tiempo tenemos que tener la vista puesta fuera del sistema. Es decir, cuando salga esto, ¿para qué me sirve? Eso también es importante. Eso depende también del carácter del docente. O sea, que aquí el docente también es una piedra angular de lo que estamos hablando. No puedes descansar todo en el alumno. Hay mucha investigación en el campo del coaching en los últimos años. De hecho, donde tiene más información es las tesis doctorales. Tesis doctorales que marcan un poco el camino y se dicen qué se ha investigado y qué utilidad ha tenido el resultado de la investigación. Entonces tendrías como dos campos. Por una parte, las tesis doctorales, donde están informes de investigación, y por otra parte tendríamos el mundo de la empresa para ver si se han hecho eco de investigaciones previas o han puesto el modelo en marcha sin haberlo investigado previamente. Por lo tanto, ahí yo te animo a que recopiles información. Hay mucha experiencia. En el campo americano, en Estados Unidos, muchísimas. En Europa también. No hay ninguna guerra, nada, ¿no? ¿No? Lula sigue todavía estando en su casa. ¿O? Eu dei aula muito tempo no Senai, eu trabalhei bastante no Senai. O Senai se importa muito com isso e as empresas que são filiadas à Fies, também se importam com isso. Você pegar as grandes montadoras, eu trabalhei na Volkswagen, trabalhei na Ford, tem a Toyota. Não, sim, mas eles têm lá, eles têm braço lá. As grandes multinacionais aí, elas têm muito interesse, principalmente hoje, eles estão mudando até o estilo de produção, até o Fordismo, hoje eles estão mudando isso. Então, eles hoje aplicam muito, produzem muito workshop dentro das empresas, entendeu? Eles buscam não, mas aí não é somente treinamento e desenvolvimento, seria a educação continuada, a que leva a pessoa, primeiro, a pessoa é dirigida ao conhecimento. E chega a um nível em que ela se autodirige ao conhecimento, em que ela busca, se abre a plataforma e ela mesma vai atrás dos cursos. Agora você não está falando de capitalismo, né? Não. Pero ese tipo de experiencias ya están desarrolladas. Es cuestión de investigarlas, ver hacia dónde llegaron, qué consiguieron, si en el mundo de las grandes empresas, que es donde está más implantado el coaching, funciona, en qué sentido, en qué no, porque grandes multinacionales lo tienen instalado en el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, ahí es donde podría hacer una labor de investigación previa para ver si lo que tú propones supone un cambio en el modelo o es continuación. ¿Sí? Porque igual tú piensas que tu propuesta es muy innovadora, pero igual algunas de estas grandes multinacionales que tienen miles y miles de trabajadores ya lo tienen implantado. Y lo que sí puedes comprobar, que es una investigación muy interesante, es investigar dentro de esas empresas si están por un cambio o están de acuerdo con el modelo, porque hay empresas que están potenciando el investigar lo que están haciendo porque igual no consiguen buenos resultados. Los directivos, ante problemas que tienen con los trabajadores, no saben qué hacer, porque no han sido bien entrenados. Es un campo muy, muy novedoso y que merece la pena continuarlo. Así que, ánimo. Con respecto a tus palabras iniciales, esa es la finalidad de este tipo de talleres, que estemos presentes, porque la educación a distancia, yo estudié a distancia, a pesar de que hice la tesis doctoral en España, pero yo la tesis la hice en la UNED, en Madrid.
Entonces tenía contacto con mi directora a través del correo electrónico, a través del teléfono, iba de vez en cuando, pero lo presencial le da a todo este proceso de formación un carácter mucho más natural y mucho más cercano. Entonces venir de vez en cuando, estar con vosotros, que vaya a estar muy bien atendidos por los tutores y por los directores, por supuesto, pero fortalecemos este tipo de encuentros precisamente para eso, para que os deis cuenta que Funiver es una fundación cercana. Es decir, que estamos ahí, que somos personas reales, que a veces detrás de una fotografía y de un correo electrónico no sabemos quién hay. Porque estamos, exactamente, hay que pellizcarlo, digo, mira, si existe, debe de carne y hueso. Y eso, que sintáis que estamos cerca de vosotros, que lo que queremos es ayudaros y que sea un proceso de calidad, que termináis vuestra tesis doctoral y que realmente os sintáis a gusto con lo que estáis haciendo. Esa es la idea. Muy bien. Muchas gracias, de verdad, por todo lo que estáis diciendo. Hemos hecho lo que hemos podido. Y si lo hemos conseguido, pues no. Gracias. Bem, pessoal, mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer imensamente ao professor por compartilhar todo esse conhecimento.